Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de la fiesta de las cabañas. Es una fiesta que consta en el texto bíblico donde se menciona 7 días habitaréis en cabañas. Saldréis de vuestras casas y habitaréis en cabañas 7 días. Esa fiesta nos enseña algo muy importante y es la convivencia. Cuando uno está en su casa puede cerrar las puertas. Hay personas que cierran las ventanas porque quieren más privacidad y viven con calefacción, o pueden encender muchas veces aire acondicionado y viven aislados, apartados, quieren su privacidad. Y hay otras personas que no tienen una casa de esa magnitud y tienen que vivir de forma precaria e incluso es posible que le molestan los ruidos que producen la calefacción, el aire acondicionado. Entonces hay personas de diferentes niveles y unos disfrutan y los otros padecen, aunque no es la voluntad de los primeros hacerlos padecer, pero los que no tienen casa tienen que vivir en forma precaria, no tienen cómo protegerse. Y hay otros que viven directamente en lugares donde pueden, lugares públicos, están en las plazas, en un banco, así viven. Existe eso. O sea que hay diversidad de personas, de niveles sociales, y eso se nota. Yo una vez fui a una conferencia y la persona que organizaba la conferencia era de un nivel social alto. Y yo entré al edificio de esa persona y vi el personal de mantenimiento y vi también las personas que viven ahí. 2 tipos de personas diferentes que viven de manera totalmente diferente por su nivel social. Y le dije a la persona que organizaba el evento, ¿te has dado cuenta que aquí hay 2 mundos en este edificio? Y me dijo, no me había dado cuenta, y le expliqué, y ahí entendió, sí, es cierto, 2 mundos, y esto de la festividad de Sukkot nos permite unirnos a todos, y nos permite reflexionar, porque ¿quién es el que da la riqueza? El Creador. No hay nadie que pueda decidir ser rico y es rico, o ser pobre y es pobre, porque eso no depende de uno. Yo he conocido personas que han estudiado muchísimo, se han recibido con títulos muy importantes y si han podido ejercer su profesión no les fue bien, no tenían clientes y tuvieron que trabajar de lo que encontraban, conduciendo taxis, por ejemplo. He visto así, personas que eran médicos y tuvieron que trabajar sembrando la tierra, cosas increíbles. No depende de uno la riqueza depende del Eterno. ¿Quién va a ser rico? ¿Quién va a tener bendición con lo que hace? El Eterno es el que lo decide y eso se menciona en las festividades de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Se decide en esos días quién va a enriquecer, quién va a empobrecer, todo viene de lo alto. Por más que uno intente hacer negocios y tenga habilidad, si no hay bendición del Eterno no lo va a poder lograr. Y si uno dice, bueno, no voy a buscar la riqueza porque no tengo talento, pero el Eterno decide que sí sea rica esa persona, va a enriquecer. Yo conocí una persona que no sabía ni leer ni escribir, y se construyó un imperio. Comenzó vendiendo ropa, con una bolsa de ropa vendía en las fincas a las personas y después fue comprando telas y se puso su propia tienda y después compró apartamentos para almacenar los productos y así se construyó un imperio sin saber leer y escribir. Los empleados que tenía le llevaban las cuentas, le hacían las facturas, todo. Él no sabía leer ni escribir y se hizo una persona muy rica. Todo viene del Creador. El Creador decide quién va a ser rico, quién va a ser pobre. Si alguien que es rico, cuánto le va a durar su riqueza. Si alguien que es pobre, cuánto le va a durar su pobreza. Todo puede cambiar. Hay muchas personas que pasaron de ser ricos a ser pobres, de ser pobres a ser ricos. Por lo tanto, no depende de nosotros eso. Solamente hacemos el esfuerzo y pedimos al Eterno, que es el dueño de la riqueza, que nos dé lo necesario para vivir con dignidad y le pedimos también que tengamos abundancia. Pero eso sabemos que depende de lo alto y debemos comprenderlo. O sea que nadie debe pensar que lo que tiene es porque tiene su talento y porque se lo ganó. Si no tendría la bendición, por más talento que tuviera y por más esfuerzo que hiciera, la bendición hace que tenga la riqueza.
Y hay muchas personas que, como dije, lo demuestran, que han sido ricas y perdieron la riqueza, que han sido pobres y se hicieron ricos. Hay personas que son pobres y se encontraron una fortuna, encontraron un tesoro y bueno, y recibieron una parte, o se encontraron muchísimo dinero extraviado y cuando lo devolvieron a la persona que le corresponde el dinero le dieron una parte, que con eso se hicieron muy ricos. Y personas que eran ricas que perdieron todo del día a la noche, que yo he conocido. Yo he visto un pobre, que es una persona necesitada, que es el estado en el que está es realmente impactante y busca de los lugares más insólitos un poco de alimento y se pone en recipientes de plástico lo que sobra de otras personas. Es algo que es impactante ver eso, y era un millonario, pero le ocurrió algo, un suceso, una desdicha, que perdió todo en un instante solamente, porque él ni siquiera tuvo la culpa. Vinieron otras personas que de una manera desleal le llevaron todo lo que tenía, y entonces él, ¿qué puede hacer? Él solamente ahora puede vivir así. Es algo que viene de lo alto, no depende de nosotros. Por eso es bueno siempre agradecer al Creador por lo que tenemos y estar contentos y no menospreciar a nadie, porque sabemos que el Eterno puede enriquecer o hacer empobrecer a cualquiera en cualquier momento. Y la fiesta de Sukkot nos enseña eso, la convivencia, a respetar a los demás, a ser empáticos con los demás. Ahora vamos a verlo, es algo impresionante todo esto que se aprende, cómo ser empáticos con los demás. Y así vamos a ver esta enseñanza a partir de la festividad de Sukkot, y lo voy a explicar a través de un ejemplo, primero para que se comprenda después todo lo que fue enseñado por los sabios, que se sale de habitar de las casas a cabañas precarias para que uno se puedan entender con los demás, puedan entender lo que sienten los demás, porque cada uno está habitando en una cabaña que tiene techo de ramas, de árboles o de vegetales. Eso es la cabaña. Paredes con ramas de techado, nada más. Y bueno, eso es lo que vamos a aprender acerca de este suceso, que nos va a mostrar cómo se puede compenetrar uno con su semejante, cómo lo puede entender. Este es el suceso que lo escuché hace muchos años y ahora lo voy a contar para que se pueda entender mejor el significado de el salir a habitar en cabañas. Esto nos enseña la festividad de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Había un hombre que vivía en uno de los países fríos que hay en lo que era la Unión Soviética, unos países muy fríos, y tenía su casa muy grande, una mansión era, y él vivía muy cómodo, tenía todo lo que necesitaba, lo tenía ahí, y él vivía con calefacción, tenía muchas maderas, leña. No había ahora la calefacción que existe ahora en la actualidad, había leña y con eso se calentaban, pero tenía en abundancia leña, todo lo que necesitaba, toda la casa caliente, lo que le hiciera falta para tener una temperatura ideal y no padecer del frío. Alimentos, tenía lo mejor, lo más selecto. La casa estaba resplandeciente, tenía personal que le limpiaba todo. Él vivía como un rey prácticamente, porque era una persona pudiente. Y una vez ocurrió que en uno de los días fríos, que hace mucho frío, que cae nieve, fue un pobre a su casa y golpeó a la puerta. Y el hombre le dijo, el dueño de la casa, le abrió la puerta, pero no salió a recibirlo porque hacía mucho frío. Estaba tiritando de frío cuando abrió la puerta. El hombre le dijo, ¿me puede dar algo? Y el dueño de casa le dijo, bueno, está bien, sí, pero pasa, por favor, tengo la casa caliente, tengo encendida la estufa, había estufas con leña. Y el hombre dijo, no, señor, si me puede dar algo, ayúdeme por favor, pero desde aquí. El hombre dijo, no, pero por favor pasa, es lo mismo que estés afuera que estés adentro, y adentro está más caliente, por favor pasa, así también tú te puedes calentar, estás soportando un frío muy intenso. El hombre le dijo, señor, si usted me puede ayudar, yo recibiré con gusto su ayuda, pero si no, me iré, porque lo que necesito es que usted me ayude, y eso es todo.
El hombre dijo, bueno, está bien, pero por favor, trató de convencerlo de que pase y no había manera, y no tuvo otra solución porque el hombre le quería ayudar, lo vio en una situación semejante y tuvo que salir, y como la puerta de la calle donde se entraba hasta la puerta de la casa había una distancia, tenía que recorrer, tuvo que salir con el frío que hacía. Se abrigó bien, pero igual tenía frío, estaba acostumbrado a estar caliente con su casa, con la estufa de leña que le calentaba toda la casa, y eso es difícil cambiar al aire frío que estaba nevando, y salió, igual salió porque le quería dar una ayuda al hombre, salió, y el hombre que estaba esperando le dijo, bueno, gracias por la ayuda, le dio la ayuda, y el hombre, el dueño de casa, le dijo, está bien, yo con gusto te doy la ayuda, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no quieres entrar a la casa? Si aquí hace tanto frío, puedes calentarte dentro de la casa, ¿qué te molesta? El hombre le dijo, Señor, si yo hubiera entrado al interior de la casa, usted no se hubiera podido compenetrar con mi problema y no me hubiera ayudado como yo necesito. Ahora usted salió, vio el frío que hace, vio lo que estoy padeciendo, entonces se pudo poner en mi lugar y me pudo ayudar de una manera honorable para mí, y me pudo entender, por eso no quería entrar a la casa. Pero eso es lo que nosotros aprendemos de la festividad de Sukkot, que hay que entender al prójimo, y para poder entender al prójimo hay que salir del lugar confortable en el cual estamos y ponerse en el lugar del prójimo. Eso es lo que se aprende de la fiesta de Sukkot, de las cabañas, y ahora vamos a ver. Los sabios enseñaron que hay que salir todos a vivir en cabañas para estar todos iguales. No uno que tiene una casa importante, el otro una casa precaria, el otro no tiene dónde vivir. Todos salen a vivir en cabañas cubiertas con ramas o con productos vegetales. Y así uno se pueden comprender a los otros y viven todos en forma armónica. Porque si uno va a hacer ruido mucho tiempo durante la noche, el otro lo va a soportar y va a querer dormir uno, el otro no lo va a dejar, entonces se van a entender porque se van a poder hablar unos a los otros. No hay una pared que los aísla completamente, que no pueden hablarse. El techo es precario, puede ser que la pared sea pared de material, pero el techo es precario, entonces las voces van a pasar, se van a oír. Y va a haber convivencia, van a aprender a convivir, que es lo más importante, aprender a entenderse, aprender a convivir tal como el suceso que he narrado. Y para que eso ocurra hay que dejar de lado ideologías personales. Por ejemplo, hay una persona que piensa esto es así y no se mueve de su teoría, esto es así y no acepta otras cosas. Y hay otra persona que piensa diferente y no acepta otra cosa. Entonces, ¿cómo se pueden poner de acuerdo? ¿Quién tiene razón? Es algo que es muy difícil. Uno dice que tiene razón porque tiene un aval, porque interpreta si es una cita bíblica de tal modo y el otro la interpreta de otro modo. Cada uno vive de otra manera porque recibieron las enseñanzas así en la comunidad donde viven o de sus ancestros. Cada uno tiene su idea y es difícil aceptar la idea del otro. Pero si uno tiene su idea y el otro tiene una idea opuesta al mismo asunto, ¿cómo puede uno decir que tiene la razón si el otro tiene otra idea que es diferente a la de uno en un mismo asunto? Uno tiene su idea, el otro tiene su idea, cada uno tiene su idea, la verdad la tiene uno solo, el creador, cada uno tiene su verdad. Entonces hay que aprender a aceptar las verdades de los demás, porque cada uno tiene solamente su verdad, no la verdad absoluta, la verdad, como dijo Maimónides, la tiene el creador. Y eso es esencial para poder comprender a los semejantes, y eso se aprende de la festividad de Sukkot. Y ahora vamos a verlo. Es algo muy interesante cómo el Creador nos dio la enseñanza precisa para que aprendamos a convivir y dejar de lado asuntos personales sin respetar la idea del prójimo, porque si nosotros tenemos razón, el prójimo también es válido lo que dice. Lo aprendemos de muchas enseñanzas de los sabios. Hillel y Shammai, por ejemplo. Shammai era muy riguroso. La idea que tenía la defendía siempre, pero Hillel no. Hillel estudiaba muy bien el asunto y antes de tomar una decisión estudiaba y analizaba la idea de Shammai y veía cuál idea es la verdadera, la más aceptable, y tomaba la resolución de acuerdo
a un modo objetivo de ver las cosas, analizando y sopesando ambas ideas, la de él, la de Shammai, que era el contrincante, la persona que era de otra academia, y Hillel era el responsable, el director de la academia de Hillel. O sea que eso es lo que tenemos que hacer, sopesar también las ideas de los demás y considerar las ideas de los demás. Eso se aprende de Sukkot porque así se puede convivir, si no, no se puede convivir. Y cuando hay que establecer una ley, los exégetas, los legisladores tomaron en cuenta siempre, salvo algunas excepciones, la idea de Hillel, porque Hillel analizaba su idea y la idea del prójimo, y eso es lo que hay que hacer, no quedarse con lo de uno solamente y no aceptar lo que piensa el prójimo. El prójimo es muy importante, darle lugar. Y observar todo esto se aprende de la festividad de Sukkot. El Eterno nos dio esa festividad para que todos salgamos afuera, estemos viviendo en cabañas y nos podamos entender uno al otro, porque estamos todos en lugares precarios, ya no hay una casa aislada, cada uno vive en una cabaña, que esa cabaña el techo es de ramas. Y ahora bien, hay en lo que respecta a las cabañas 3 ideas, y esto es valiosísimo que lo sepamos para poder entender al prójimo, para poder ponerlos en su lugar. Vamos a verlo a partir de la festividad de Sukkot. Esto lo he visto en las explicaciones de los sabios que enseñaron esto. La palabra cabaña en hebreo es sukkah, Sukkot en plural es cabañas, tiene 3 letras, la palabra sukkah, que significa cabaña. Hay una letra que es adicional, que se escribe a veces sí, a veces no, es opcional esa letra. Es como un comodín, la letra Vav, pero son 3 letras. Y vamos a observar el gráfico de esas 3 letras y vamos a entender acerca de la validez de lo que hace el prójimo, aunque sea diferente a lo que nosotros hacemos. Y eso nos va a dar una pauta para entender a nuestro prójimo y para aceptarlo tal como es. Muchas veces hay cosas que no le entendemos y queremos que sea como nosotros queremos y no puede ser como nosotros queremos. Y aquí vamos a ver una regla esencial para poder tratar de ponernos en su lugar y ser empáticos con el prójimo y tratar de entenderlo. Todo eso lo vamos a ver a partir de esta enseñanza. Observad que la palabra sukkah, que significa cabaña, se escribe con 3 letras. Como dije, hay una letra que es opcional, la letra Vav, pero son 3 letras básicas. A veces está la letra Vav, que es una letra que es con comodín para poner el sonido de la letra U, se pone a veces la Vav, a veces no se pone la A, la Vav, porque es opcional. Vamos a ver ahora 3 tipos de cabañas hay. Hay una cabaña que tiene 4 paredes. El techado tiene que ser techado de ramas o de maderas o productos que crecen de la tierra, siempre. Pero las paredes, ¿cuántas paredes le tiene que poner a la cabaña? 4. Una casa tiene 4 paredes, por lo menos. 4 paredes ponerle a la cabaña y hacerle un techado. Pero si le puso 3 paredes, una pared quedó abierta. 3 paredes solamente le puso a la cabaña. En ese caso, la cabaña es válida. Los sabios lo estudiaron de las enseñanzas ancestrales. Esa cabaña también es válida. Y ahora bien, si una persona no tenía 3 paredes, ¿por qué? Porque si estaba el lugar dispuesto, el lugar donde él podía edificar su cabaña, no tenía posibilidad de hacerlo de un modo más complejo, que esté más cerrada, hizo así. Tenía 2 paredes que en forma de ángulo, como una letra L, por ejemplo, y distanciada de la letra L había una tercera pared que era pequeña. O sea, tenía 3 paredes, pero no estaban unidas. 2 estaban unidas en forma de ángulo, como la letra L, y una estaba separada, una pared. ¿Es válida esa cabaña también? También es válida. Si a eso le puso un techado de ramas de árbol o de plantas, entonces es válido eso también como cabaña y hay que aceptarlo. ¿Por qué? Porque los sabios analizaron muy bien a partir de los versículos, a partir de todas las enseñanzas ancestrales y vieron que esa cabaña es válida. O sea que si vemos una persona, nosotros mencionamos 3 tipos de personas. Personas que viven en sus casas confortablemente y ellos ponen su calefacción o su aire acondicionado. Personas que viven en casas precarias, que están debajo o arriba, que ellos no tienen forma de protegerse incluso de los ruidos que hacen esos artefactos, porque sus ventanas no son ventanas que cierran herméticamente, sino son ventanas precarias
y están los que viven en una situación precaria completamente. Yo mencioné 3 tipos de personas y aquí 3 tipos de cabañas. ¿Y eso dónde está indicado? Que hay 3 tipos de cabañas, que una son de 4 paredes, y le puso 4 paredes y techó con ramas de árbol, esa cabaña es válida. Si le puso 3 paredes y techó con ramas de árbol, esa cabaña es válida. Y si le puso solamente 2 paredes y después a una distancia de las 2 paredes puso una pared más pequeña, también esa cabaña es válida. Lo aprendemos de la palabra suká. Observad que en la palabra suká está todo esto, y la letra opcional que dije que es la letra vav es una conjunción, es la conjunción i, que se utiliza, si aparece esa letra al principio de la palabra, significa y, como esto y aquello, una conjunción es. Pero las 3 letras básicas de la palabra suká que siempre aparecen en el texto son estas 3. Observad que en esas 3 letras está la forma de los 3 tipos de cabaña que he mencionado. Observad, va a aparecer en la imagen el dibujo de las letras, estas 3 letras con las cuales se escribe la palabra suká, que es cabaña. La primera letra, que es la letra samej, tiene una forma como de 4 paredes todas cerradas, o sea que es una cabaña con 4 paredes y el techado, que es techado de ramas o productos vegetales, una cabaña de 4 paredes. Después viene la letra kaf. La letra kaf, observad que tiene forma como de 3 paredes, una arriba vertical, horizontal, la otra vertical y después otra horizontal, 3 paredes, o sea una cabaña de 3 paredes, esa también es válida. Eso es lo que está escrito en la palabra suká, que significa cabaña. La primera letra 4 paredes, la segunda letra 3 paredes, y observad esta tercera letra, que es la tercera letra de la palabra suká. Hay 2 paredes, es la letra hei, 2 paredes en forma de ángulo, como una L invertida, y separada una pared más pequeña. O sea que esa cabaña también es válida si le pone un techado de ramas o de productos vegetales. Todas esas cabañas son válidas. Y muchas veces, como dije, aparece la letra vav, que es una letra que contiene la vocal u o a veces la vocal o también actúa como una conjunción, que es i, o sea, vendría a unir esto y lo otro. Todo es válido. Si tiene 4 paredes, si tiene 3 paredes unidas, si tiene 3 paredes que 2 paredes están unidas y una separada, todo es válido. Respetar a la idea de los demás. Uno no puede ir y decirle al que hizo una de estas 3 cabañas, no, ponle una pared más, une la pared con la otra pared. ¿Por qué le va a decir eso si es válido lo que está haciendo? ¿Por qué no respeta su ideología o sus posibilidades? Puede ser una persona que no tiene otras posibilidades para cerrar las 3 paredes, para cerrar las 4 paredes. Respetar al prójimo. Lo que hizo uno debe valorarlo, respetarlo, no decirle nada, no reclamarle nada, porque no le puede reclamar nada, porque la palabra suká está escrito, los 3 tipos de suká válidos, está el gráfico, los sabios lo enseñaron, en el tratado de la Mishnah lo enseñaron muy bien, esto está escrito también en los libros de leyes, está todo escrito, pero en la gráfica también está respetar la idea del prójimo si es válida. ¿Por qué no? Si estamos diciendo que hizo algo que no es bueno, que no es correcto, es otra cosa. Pero aquí es válida, aquí nos enseña la fiesta de las cabañas a respetar al prójimo. Aprendemos que hay 3 tipos de ideas, 3 tipos de pensamientos y todos son válidos. Si tiene una cabaña de este modo, del otro modo, aceptarlo. Así con las personas, con los temperamentos, con las cualidades, con su conducta. Hay personas que no pueden ser extrovertidas porque son introvertidas, algunos son tímidos o cualquier otra cosa. Saber respetarlos, como nosotros deseamos que nos respeten nuestras ideas. ¿Cuántas veces nosotros deseamos que el prójimo nos entienda, que se pongan en nuestro lugar, porque queremos ser entendidos? Y eso nos ocurre a prácticamente todos. No sé si alguien está exento de esto. Es algo que es, cada uno piensa en la forma en que es uno y cuesta empatizar con los demás. Es algo que en nuestra época, que es la época de los talones, está muy expandido eso y es lo que hay que trabajar, lo que tenemos que trabajar. Por eso yo vengo trabajando en mí en eso. Yo me vengo preparando durante mucho tiempo y muchas veces veo cosas que antes no veía.
¿Por qué? Porque fui estudiando este tema y espero poder seguir estudiándolo. Porque uno dice, ya sé, entonces, ¿suficiente? No, esto es un tema que hay que seguir estudiándolo completamente, constantemente, porque es entender al prójimo, y a veces hay cosas que uno no sabe y va viviendo nuevas experiencias que le permiten entender cosas que antes no sabía, y eso es grandioso para poder crecer, para poder ser más empático, que es el objetivo. Recordad lo que hemos estudiado en el Tratado de Shabbat, en el folio 31, que según se desprende de la enseñanza de Hillel, el ser empático completa todo lo que es la consideración y la bondad para poder recibir las bendiciones del Creador. Por eso los sabios dijeron acerca de este tema que quien logra la completitud en eso, y estudiando la Torá, porque en la Torá está escrito todo lo que hay que hacer si uno lo analiza bien, como hemos visto hoy de la fiesta de Sukkot, que uno puede pensar, sí, son letras que están ahí. No, son letras que nos dicen algo, nos comunican algo, que hay diferentes tipos de cabañas y que eso representa a las personas, que hay que saber entenderse, comprenderse, ponerse en su lugar, empatizar. Todo eso lo vamos trabajando, lo vamos aprendiendo. A partir de la Torá, las enseñanzas de la Torá contienen todo eso. Es algo que viene del Eterno, que Moisés recibió las palabras directamente del Eterno, como consta en los 5 libros de Moisés. Y es para que aprendamos nosotros de la esencia del Creador que nos dio esto. Activar la bondad, que se complementa con la consideración y con la empatía, y con eso podemos atraer toda la energía. Eso nos permite atraer toda la energía del Creador. Vivir en un mundo lleno de felicidad, lleno de paz, lleno de armonía, lleno de amor, es todo lo que queremos nosotros y lo podemos conseguir de este modo. Entendiendo en esta festividad de Sukkot, cada vez vamos abordando otros temas de acuerdo a la situación, de acuerdo a la sección de la Torah que se lee, de acuerdo a la festividad. Siempre vemos que todo está vinculado con la consideración y con la empatía. Y aquí lo vemos, aprendemos esto de la festividad de Sukkot, de la cabaña, que nos enseña a respetar a los demás, la idea de los demás, las características de los demás, la personalidad de los demás, y tratar de entender, ponerse en su lugar, para entenderlo a él y también que nos entiendan a nosotros, qué es lo que queremos, vivir en armonía. Todo lo podemos conseguir vivir en un mundo que sea un paraíso con este tema, trabajando lo que es la consideración y la empatía, que es esencial para completar la consideración. Hasta aquí este vídeo de una magnífica festividad de Sukkot, y espero reencontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.